Bueno, vamos a conversar, como dije, con Jesús Silva, abogado constitucionalista. Decía, bienvenido Jesús, que Gracias. se han tomado decisiones, ¿no?, que obstaculizan, por ejemplo, la labor del Poder Legislativo venezolano. Se toma una recientemente que limita incluso y coloca cortapisas y muros de contención a la posibilidad de una enmienda constitucional. Ahora surge y va desarrollándose la alternativa del referéndum revocatorio. Hay una crisis político-institucional evidente. ¿Hacia dónde crees tú que nos va a llevar todo esto? Hemos dicho siempre en todas nuestras apreciaciones ante medios de comunicación que el referéndum revocatorio es la institución jurídica para revocar mandatos. Desde el principio que apareció en la opinión pública esta idea un poco temeraria de una enmienda para recortar mandatos ya elegidos, nos hemos opuesto. Finalmente se produce una decisión del TCJ sobre el tema de esa enmienda revocatoria con efectos retroactivos, declarando que es improcedente. Esto despeja el camino para todos los grupos políticos respecto al camino a seguir para quienes estén interesados en revocar el mandato del presidente de la República. Igualmente, Pero así perdona, esa como decisión del TSJ, de su sala constitucional, o sea, tiene fuerza, tiene raíz, tiene vigor. tiene un inmenso vigor dentro de la Carta Magna, porque se crearía un conflicto constitucional si por la vía de una enmienda se recorta el mandato que en 2013 más de 7 millones de venezolanos le dieron a Nicolás Maduro. Esto pudiera haber creado un escenario donde con menos votos le quieran quitar 3 años a un mandato que muchos elegimos para 6 años. Entonces, una vez que se aclara constitucionalmente cuál es la válvula de escape para un inmenso sector del país que ganó las parlamentarias de diciembre pasado y que quiere un cambio de presidente, la válvula de escape es ese referéndum revocatorio, siempre y cuando se cumplan las normas del artículo 72 de la Carta Magna. Hay otro sector del país que va a oponerse democráticamente en una campaña electoral a esa iniciativa, y eso es perfectamente legítimo y comprensible. ¿Tú crees que el gobierno pudiera aceptar de la manera debida y constitucionalmente hablando esa propuesta del referéndum revocatorio? Porque hay muchos que piensan que se han venido colocando obstáculos permanentes. Ya no había más salida, la situación era muy tensa, había crispación. Ayer se entregaron las benditas planillas, como dice un titular de prensa, ¿no? Se recogerá ese 1% y posteriormente se irá al tercer paso. ¿Tendrá obstáculos o no la oposición para ello? Ya tuvimos un referéndum revocatorio presidencial con Hugo Chávez. Sí, 2007. Eso llegó 2003. 2003 fue. Sí, eso llegó al feliz término de que se celebró el evento electoral, la consulta popular del referéndum, y se produjo un resultado que fue reconocido por la mayoría de los venezolanos. Yo creo que vamos a transitar el mismo camino. La oposición, de acuerdo al artículo 72, tiene 12 meses, es decir, un año, para desarrollar este proceso hasta que se celebre esa elección para decidir si se aprueba o no se aprueba, siempre y cuando recojan esos 4 millones de firmas y siempre y cuando se sigan las normativas orientadas, esgrimidas por el CNE, pues vamos a llegar a ese evento. Y esto puede tener un desenlace revocatorio o ratificatorio. Y esa es la democracia y eso es lo que le conviene al país. Por eso yo reivindico esa sentencia del TCJ, porque despeja el camino jurídico para esta consulta electoral y saca esa falsa enmienda, esa enmienda confusa, esa enmienda inconstitucional del camino, y le dice a la oposición y le dice al chavismo, esta es la ruta, y bueno, cada grupo político, cada sector debe prepararse para que sus pretensiones electorales tengan efecto o no tengan efecto según lo que quiera el pueblo, y eso hay que aceptarlo. Claro, si se aprobara un referéndum revocatorio favorable a un sector de la población que quiere cambio de gobierno, tendría que convocarse también de inmediato una nueva consulta electoral presidencial, ¿no? Constitucionalmente lo que procede es la falta absoluta generada por el revocatorio y el llamado en un lapso perentorio a nuevas elecciones presidenciales. Ahora, en ese sentido, ¿hay el ambiente dentro de la estructura del gobierno para que ello pudiera ocurrir? Perfectamente, el Porque hay un gobierno... pugilato interno, ¿no?, que se hace cada día más evidente. Hay quienes quieren permanecer a como dé lugar en el poder y hay quienes dicen, bueno, vamos por la vía democrática, hay una vía constitucional y en ese sentido aceptemos las reglas del juego, ¿no? Entonces, están en contradicción allí.
internamente. Yo percibo como ciudadano venezolano y estudioso del derecho que la doctrina política que se va a mantener dentro del chavismo y del gobierno es el ejemplo que dio Hugo Chávez. En un escenario de crisis política aguda, de confrontación, de polarización, Chávez, en un famoso discurso muy recordado, reconoce que se recogieron las firmas y acepta ir a este desafío electoral, inclusive cuando muchos aliados le aconsejaban no reconocer las firmas, exigir una verificación más exhaustiva. Yo creo que el escenario está planteado para esa contienda electoral y que seguramente esto va a traer sosiego a la sociedad venezolana. Ahora, en ese sentido, bueno, hay temas que están allí presentes. Muchos piensan y estiman a analistas y personas en conversaciones de lo cotidiano que le ha llegado el momento al chavismo de pasar a la oposición. ¿Tú sientes que eso puede ser así? Hay un agotamiento interno, necesita remozarse, dinamizarse, repensarse qué es como concepto, como cuerpo teórico y transitar democráticamente dentro de un escenario político. Estamos en un escenario complejo, donde la crisis económica es galopante. Escasez de alimentos, gravísimo. medicinas, las dificultades de la devaluación, de la inflación. Esto significa desafíos para el movimiento chavista en cuanto a su reunificación, en cuanto a reinventarse, y tiene ese inmenso reto. ¿Podrá superar esta crisis? ¿Podrá reconstruirse? Yo creo que el escenario está abierto y depende del trabajo de los sectores políticos. La oposición y su militancia tiene todo el derecho de transitar este camino del referéndum revocatorio, y si consiguen esas firmas en una convocatoria que debe reunir el 20% de las firmas de los inscritos en el REP, pues seguramente veremos este mismo año ese referéndum revocatorio. Ahora, Jesús, el sectarismo, el chavismo tiene un grave problema, que es el sectarismo, ¿no? Es muy propio de los movimientos de la izquierda. En ese sentido, mira, el sectarismo está allí vigente y a la par tiene un grave problema. No hay liderazgo. No se vislumbra ni se visualiza un líder. Chávez fue único, sin duda alguna, pero ¿quién le sustituye? Bueno, evidentemente que Chávez Por eso digo, muchos piensan que debe pasar a la oposición por un buen tiempo y repensarse como movimiento político. Claro, hay hipótesis de carácter político. Unos creen que debe gobernar la oposición, Acción Democrática, Voluntad Popular, eso es respetable. O lo que sean, porque ahora hay muchos partidos, ¿no? Otros podemos pensar en la posibilidad de la rectificación manteniendo un proceso de inclusión social, porque a nuestro juicio hay dos grandes corrientes en el mundo, el neoliberalismo y el antineoliberalismo. Lo que hay es que tratar, a juicio nuestro, de que este movimiento histórico desde 1999 hasta la presente fecha, que está en el poder gubernamental, vuelva a sus raíces y los problemas económicos sean resueltos. Pero te digo, la historia está por escribirse y cada actor político debe hacer su papel dentro del juego democrático y constitucional. En suma, y ya para concluir, Jesús, ¿crees que habrá revocatorio este año? Sí, yo creo que la oposición tiene la capacidad para recoger esas 4 millones de firmas y ya vendrá un nuevo escenario que es quién gana, si se revoca o se ratifica al presidente. Pero hay 12 meses para ese juego y ya la oposición está montada en la recolección de firmas y estamos en el primer mes. Este año de revocatorio se vencería en abril de 2017. Son 12 meses, un año, artículo 72 de la Constitución. Bueno, muchas gracias por tus comentarios y tu punto de vista para nuestros televidentes. Renovada invitación para una próxima oportunidad. Amigos, hacemos una pausa y al retorno el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.